Hoy vamos a hablar sobre la correlación ilusoria, que este concepto puede sonar un poco raro, pero lo vais a entender. Para la gente que no lo conozca, no os preocupéis porque vamos a ver ahora lo básico y seguro que se entiende. Este es otro sesgo más, que hemos hablado de algunos sesgos aquí ya en el canal y seguramente os suene. De hecho, más adelante, ahora en un rato, comentaré algunas diferencias con otros sesgos que hemos visto para no confundirlo. Pero es un sesgo, ¿vale? Del que vamos a hablar, que me parece muy interesante. Es un sesgo cognitivo que básicamente en lo que se, digamos, a nivel de resumen, en lo que se basa, es en percibir una relación entre dos cosas, ¿vale? Y aquí como cosas es algo difícil de definir cosas, ¿no? Pero se referiría pues a acontecimientos, a hechos, ¿no? Sucesos que hayan pasado o características o incluso categorías. A esas dos cosas, dos o más cosas son a lo que me refiero. Pues es a cuando percibimos una relación entre eso, cuando en realidad no existe esa relación o es mucho más débil de lo que creemos. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, esto básicamente ocurre cuando nuestro cerebro detecta un patrón y establece una conexión entre dos cosas simplemente porque aparecen juntas en nuestra experiencia, en lo que estamos viviendo. Y le damos una importancia sobreestimada, sobreestimamos esa asociación que no se corresponde con la vida real. Aquí he puesto un ejemplo, antes tenía otro pero lo he cambiado, ¿vale? Que sería, imaginemos que somos aficionados a un deporte, al fútbol, por poner un ejemplo, ¿no? Y que justo ponemos una camiseta de un equipo de fútbol, de nuestro equipo de fútbol, para un partido. Y vemos que el equipo gana. Entonces establecemos esa asociación de que llevando la camiseta de tu equipo de fútbol, el equipo tiene más opciones de ganar. Esta conexión realmente no existe, pero nosotros la asociamos así, ¿vale? O sea, en base a nuestra experiencia. Vamos a ir detallando un poquito más. Hola, Andreita. Bueno, gracias a toda la gente que está entrando por el chat, ¿eh? La gente que está viendo esto en diferido se lo pierde. Así que ya sabéis, la gente que lo vea en diferido, si os pasáis por el chat en los directos, pues mucho mejor. Vale. Esto quizá no haya quedado no se entiende del todo. O sea, lo he intentado explicar así sencillo, pero se entiende mejor según vayamos profundizando un poco más y viendo ejemplos, sobre todo. Vale. ¿Cuándo ocurre? Bien, decía que es cuando hay cosas que pasan, acontecimientos, sucesos, características o lo que sea, que aparecen juntos de una forma especialmente llamativa o distintiva, cuando hay algún elemento inusual, para entendernos. Aquí entra de decir que tu equipo pierde porque eres gafe, exacto. O sea, a mí me pasa, claro, a mí a nivel personal me pasa que yo justo estoy mucho tiempo sin ver un partido de fútbol de mi equipo, lo veo y pierde. O sea, después de una racha positiva. Entonces yo establezco esa conexión, esa correlación ilusoria entre que yo soy gafe. Esa es una buena manera y aparte es cierto, o sea, a mí me pasa. De hecho es una de las preguntas que tengo al final. ¿Os pasa en vuestro caso? ¿Que hacéis asociaciones así? En este caso es importante. Cuando hay dos cosas o más, ¿no? Que van juntas, que la vivimos de forma... Experiencias, por ejemplo, que la vivimos muy juntas y la asociamos y que son distintivas, captan nuestra atención por lo raras que son, ¿vale? Esto es importante para lo que viene después. Porque esto se ha estudiado en experimentos, por ejemplo, uno clásico, que es el que os voy a enseñar ahora, y esto me parece súper curioso, porque no hay que confundir con otras cosas, ¿vale? Este experimento constaba de dos grupos de personas, un grupo grande y un grupo pequeño, ¿vale? Ahí aparece el número de personas que tenían, si no me equivoco era ese, porque esto ya lo tengo preparado de hace unos días. Entonces, había una serie de participantes que veían las conductas de esa persona, o sea, evaluaban las conductas de esos grupos, ¿vale? Del grupo pequeño y del grupo grande. Siendo algunas conductas positivas y otras negativas. Luego, si os tenéis más interés, luego os dejo el enlace del artículo en cuestión, por si tenéis interés en ver qué conductas eran. La mayoría de conductas que hacían eran positivas y había otras, un 30%, que eran negativas, ¿vale? Hasta ahí espero que quede claro. Dos grupos, uno grande y uno pequeño, que hacían conductas positivas y negativas. Y había gente, digamos, los participantes del experimento lo que hacían es ver cómo se comportaban esos grupos y ver, o sea, medir o evaluar de alguna manera cómo se comportaban, o sea, verlo. Y lo que vieron es muy curioso y es que valoraban como más probable
que el grupo pequeño cometiese las conductas negativas. Y aquí diréis, oye, pues esto puede ser, bueno, lo veremos después, pero un estereotipo, ¿no? Se está formando una imagen del grupo pequeño y minoritario a una especie de, pues ese, incluso racismo o lo que sea. Eso podéis comentar que puede estar detrás de esas cosas, ¿no? Pero siendo proporcionalmente el mismo número de personas las que cometen esas conductas negativas, desde fuera, los que participan en el experimento ven como que es más probable que pase en el grupo más pequeño, en el que había menos personas, cuando estadísticamente es igual de probable. ¿Y por qué ocurre esto? Es porque os pongo ahí. En la combinación más poco probable dentro de todo esto, si digamos que si fuese un cuadro habría 4 zonas, que es grupo grande, conducta positiva, grupo grande, conducta negativa, pequeño, conducta positiva y pequeño, conducta negativa. Digamos que el grupo más raro, más poco habitual de encontrar es personas del grupo pequeño con conductas negativas, ¿vale? O sea, si tuviésemos que ubicarlo, es el caso más pequeño dentro del cuadro. Entonces, precisamente, como es más infrecuente, lo que se ha visto es que esto puede llevar a que llame más, nos capte más nuestra atención, especialmente distintiva, esta característica, y hace que asociemos, en este caso, las conductas negativas con el grupo pequeño. Esto, como decía antes, lo que puede llevar es a estereotipos, porque damos mucha más importancia a esas cosas por ser más llamativas, ¿no? En este caso, a las conductas en los grupos menores, de forma inconsciente o de forma natural, digamos, al ser un grupo más pequeño y ser más raro, que ya solamente, por ser un grupo más pequeño ya es más raro. Y encima la conducta negativa, como es menos probable que la positiva, también la asociamos más a ese que a otro, ¿no? No sé si ha quedado claro, pero espero que sí que... Esto puede ser un poco confuso, ¿vale? Vuelvo al caso del experimento. O sea, no solamente se aplica con esto, ¿vale? O sea, la correlación ilusoria pasa, como decía antes, cuando asociamos acontecimientos o cosas sin que tengan una relación real existente. Pero esto me pareció muy interesante por su relación, este experimento, por su relación como puede estar detrás de los estereotipos. Otra cosa distinta, ¿vale? Es que en los grupos haya una diferente proporcionalidad de las conductas. Es decir, si en el grupo pequeño de 13 personas, imaginemos, ¿no?, que 11 hacen conductas negativas, ya estaríamos hablando de que proporcionalmente es mucho más alto. Entonces ahí sí que tendría lógica que vieran como más probable que tengan esa conducta negativa, porque de facto lo están haciendo. Pero aquí estamos hablando de cuando son iguales en probabilidad, que hay la misma probabilidad que se percibe como más probable en el caso del grupo pequeño, que esto a mí me sorprendió. Y esto es lo que comentaba antes. Hemos hablado en otro directo, por si queréis verlo, está en diferido, sobre el sesgo de confirmación, ¿vale? Y lo digo porque puede llevar a confusión. La correlación ilusoria, como decíamos antes, es percibir una relación que no existe entre dos cosas, ¿no? El ejemplo que comentábamos. Llevar una camiseta de tu equipo hace que tenga más opciones de ganar. O ver a mi equipo hace que, como soy gafe, que pierda. Pero digamos que estableces que eres gafe porque haces esa asociación. Pues el sesgo de confirmación realmente sería el paso siguiente. Por ejemplo, prestar atención a la camiseta de tu equipo cuando gana y así reforzar esa creencia y restársela cuando pierde. Aquí lo que se está haciendo es procesar información de forma que favorezca esa creencia previa, pero no la estás creando. Entonces digamos que pueden ser como 2 pasos. También entraría aquí de que si tienes una actitud positiva te pasan cosas buenas. Sí, realmente quizá puede haber otros sesgos para ahí en medio, pero sí que puedes estar filtrando. Claro, en el sesgo de correlación, ¿no? Esto es confirmación de que, por ejemplo, tú haces, cuando tienes de repente te pones con esa mentalidad, ¿no? De que si haces cosas positivas te pasan cosas buenas. Entonces, quizá te pasan las mismas cosas que te pasaban antes, pero estás más pendiente de las cosas buenas que te pasan y pasas de largo de las cosas malas. Porque te has puesto, digamos, en ese modo de evaluar mucho más las cosas y filtrando con ese sesgo, ¿no? De quieres creer que es verdad, ¿no? Que haciendo cosas buenas te pasan cosas buenas. Y lo mismo al contrario. También puede ser que hagas cierta cosa y justo te enfocas más en lo otro.
Al final es cuestión de cómo ves esas cosas. Claro, pero justo el tema es no confundirlo, porque el sesgo de confirmación, por ejemplo, sería, para entendernos en el caso de Gafe, ¿no? Si yo veo, cada vez que voy a ver un partido, veo que está a punto de perder y que justo me voy de la habitación y meto un gol, o sea, y en otros casos que veo el partido, no, o sea, no pasa eso, o sea, a lo mejor veo otro partido y sí que gana mi equipo, yo restarle importancia a esa vez que ganó y acordarme de las veces que lo vi que sí que perdió, ¿no? Entonces ahí estaría confirmando, haciendo ese sesgo de confirmación de que realmente sí que soy gafe y demás. Pero la correlación ilusoria no es esas veces que vas reafirmando tu creencia o procesando esa información de esa manera. La correlación ilusoria es crear esa asociación, ¿vale? Es de partir de cero. Partes de nada y tú asocias entre dos cosas. No sé si se entiende la diferencia. Yo creo que sí. Sería como... no están vinculadas, pueden ser distintas. O sea, no tiene por qué... O sea, tú puedes crear una ilusión de que algo es real y luego no confirmarlo, ¿no? O sea, puede ser que yo, imagínate, soy de un equipo de fútbol y me compro una camiseta de ese equipo, de esa temporada. Veo un partido y pierde. Entonces yo digo, joder, justo es por esta camiseta que me dio mala suerte. Puede ser que la siguiente vez que tú crees eso, hiciste esa creencia, pero luego si a lo mejor ves el partido con la camiseta más adelante, gana tu equipo y ya no confirmas. O sea, si no tienes ese sesgo de confirmación, ya pierde, ya desaparece esa ilusión. No, realmente fue una tontería, fue una casualidad. Ahí no estarías haciendo ese sesgo de confirmación. Entonces, aquí creo que se entiende bien que una cosa no implica la otra, ¿no? La correlación ilusoria no implica el sesgo de confirmación. Pero bueno, esto quería dejarlo claro. Gracias, por cierto, David. Y Andreita también. Para que no se confundiese, pero la clave con lo que me quedo yo es... Aquí hay un poco de texto en lo que lo veo. Hay un poco de texto de más, pero lo que hemos estado repitiendo, que es que entre sucesos, características, cosas como he llamado antes, podemos crear o tener la ilusión de que hay una asociación cuando realmente no existe o es muy débil esa asociación por el mero hecho de que hay cosas que van juntas que son llamativas, ¿no? Como vimos antes en el caso del experimento este, ¿no? Como es llamativo, es muy poco común, con las cosas poco comunes, distintivas, tendemos a eso, prestar más atención y sobre representar lo que significa para nosotros, ¿no? Entonces podemos generar esa asociación en la que creemos que es más representativo de lo que es realmente. Este es un concepto un poco más complejo, pero vaya, que con los ejemplos creo que se entiende mejor siempre. Lo he comentado más veces. Los ejemplos es lo que más permite entenderlo. Esto me parece interesante porque al final nuestro cerebro es una máquina de encontrar patrones, ¿no? Al final nos sirve para muchísimas cosas, pero a veces nos puede llevar a este error. Entonces también es interesante saber que existe, que es algo totalmente normal, este sesgo, que no es un trastorno, o sea, no es nada raro, pero siempre me parece interesante este tipo de... Sabéis que los sesgos a mí es una de las cosas que más hablo aquí, me parece muy interesante. Por si alguien tiene interés, las referencias... gracias por esa resuscripción de Closer, que no ha saltado la alerta, no ha saltado el sonido porque estamos aquí en el directo pero gracias por esa resuscripción. Eso, toda la gente que estéis viendo en diferido, os recuerdo que en directo pues podéis pasaros y si os queréis, si queréis apoyar aquí por el chat, se agradece un montón. Que agradezco toda la participación de David y de Andreita también, de Closer ahora. Y nada, para Closer que acaba de llegar, ahora hago un resumen. Pero aquí dejo las referencias de donde podéis ver información. Hay en castellano, hay la web que utilizamos muchas veces, de Psicología y Mente. Y si no, este es el artículo donde estaba el experimento, ¿vale? Que os comentaba. Os comentaba antes. Entonces, bueno, realmente de preguntas también aquí preparadas algunas, que algunas ya os he dicho antes. ¿Os ha pasado alguna vez esto? Es decir, ¿habéis hecho... o sea, ¿se os viene a la cabeza alguna vez que hayáis hecho una relación, una asociación entre cosas, entre acontecimientos, eso, entre cosas que os hayan pasado en la vida, entre dos cosas, que realmente no era verdad?
O sea, esto, pues quiero saber si os ha pasado. En mi caso, lo que os decía, en el caso del gafe, a mí me pasa. Yo creer que era gafe para mi equipo de fútbol porque justo coincidía que decía, bueno, pues yo es que llevaba 8 victorias en la temporada, voy a ver un partido, ¡pum!, pierde. Y yo, bueno, pues nada, ya, yo hice en mi cabeza la asociación de que era por que soy gafe. Entonces, básicamente, de lo que habla esta correlación ilusoria es eso, cuando nuestro cerebro percibe un patrón, claro, el patrón puede ser, ya os digo, con un par de veces, ¿no? O con una vez incluso puede tener esa sensación de que hay algo ahí, cuando realmente no lo hay. Y sobre todo también me quedo con el experimento este, ¿no? De cómo de forma natural tendemos a, con grupos de personas más pequeños, por el simplemente hecho de ser más pequeños, va a hacer que una conducta negativa o positiva también de ese grupo, como es más poco frecuente en comparación con un grupo grande, que lo interpretemos como más importante de lo que es, más representativo. Con positivos lo digo porque también puede ser, imaginemos un grupo social, ¿no? Aquí ya sabéis, no vamos a entrar en polémicas ni nada, pero que hay un grupo social que normalmente se asocia a, no sé, imaginemos que hay un grupo que hace cosas positivas, vamos a la inversa, en la misma proporción, un grupo grande y un grupo pequeño, pero pensamos que el grupo pequeño, que es más bueno, digamos, que tiene conductas más altruistas, por decir alguna, o que son más voluntarios, no sé, que son más buenos en general, cuando en proporción hace las mismas conductas positivas que el otro grupo. Pero como es un grupo más pequeño, pues es más raro en comparación con el grupo grande, ¿no? Es menos frecuente. Aunque bueno, yo os digo, este ejemplo yo creo que se entiende bien. El de grupo negativo, que eso es un experimento. O si no, el de las camisetas de fútbol o lo que queráis pensar, ¿no? Al final establecemos asociaciones a diario. Nuestro cerebro, yo os digo, es una máquina de hacer asociaciones. De hecho, muchas veces se hacen para mal. Para mal no, o sea, los hacen precisamente asociaciones que no son reales y que llevan a malentendidos, a problemas entre amigos, en el trabajo, con la pareja o, bueno, estará detrás de muchas cosas. Como ya sabéis, en psicología hay un montón de aristas, entonces no es todo esto, o sea, no es que todo se deba a la correlación ilusoria, pero que sepáis que esto se estudia desde hace años ya. El artículo el estudio es de hace 50 años, ¿no? O 60. De 76, no sé cuántos años son ya. Y 50 años, ¿no? Sí. Aquí digo, bueno, se estudiaría de antes, pero digamos este es uno de los más de referencia. Entonces nada, si tenéis alguna duda, podéis preguntarla por el chat, si no vamos terminando. Y eso, aprovecho para dar las gracias a toda la gente que se ha pasado por el directo y a la gente que esté viendo esto en diferido en YouTube, que ya sabéis que se agradece un montón.